La industria textil es una de las más importantes en el mundo, pues esta industria ocupa un 4% del comercio mundial de mercancías y las exportaciones globales de dicha industria fueron de 708 billones de dólares en el año 2012. La problemática global de la industria textil radica en el uso de químicos, pues se estima que para producir 1 kilo de prendas se hace uso de entre 1.5 y 6.9 kilos de químicos. Hoy en día el color índigo se ve en todos lados. Cuando antes solo se veía en la naturaleza como en plantas o animales como caracoles, hoy lo vemos todos los días gracias a la gran producción de la mezclilla. Aquí en México se produce más de 3 millones de prendas de mezclilla a la semana. Cada año hay más demanda. Por ejemplo, en 2015 subió un total de 15% más producto que los años anteriores, causando una ganancia de 2.2 billones de pesos mexicanos. La industria textil en México es considerada como uno de los sectores más importantes para la economía mexicana. Y de esa industria textil, la división o el producto que más dinero genera es la mezclilla. México solito produce tantos pantalones de mezclilla que si ellos exportan el 60% de los pantalones de mezclilla a Estados Unidos y el resto del mundo el otro 40%. En este reto, la principal sustancia que exploramos fue la del colorante índigo. El colorante índigo como tal no es soluble en agua, y esto garantiza que no se elimine del tejido con los lavados. Esto implica que el índigo es no polar y las fuerzas intermoleculares presentes son fuerzas de dispersión. Cuando el índigo se transforma a leucoíndigo mediante el procedimiento llamado tinción de Cuo, este se vuelve un compuesto polar, soluble en agua, y las fuerzas intermoleculares principales pasan a ser de fuerzas de dispersión a dipolo-dipolo. La estructura de Lewis del índigo se muestra a continuación, y la geometría molecular de este depende del átomo que estemos analizando. Las reacciones implicadas en la transformación del índigo y leucoíndico son las siguientes. Existen diversos métodos para el teñido de la mezclilla, pero el más primitivo de ellos es conocido como el método indio, el cual se describe a continuación. Primeramente se preparan los siguientes ingredientes. El primero se obtiene mezclando 250 gramos de cal viva con 2 litros de agua. El segundo mezclando 500 gramos de ceniza de madera con 2 litros de agua. El tercero hirviendo 500 gramos de semillas de casetora en 2 litros de agua por 1 hora. Y el cuarto es simplemente 500 gramos de pasta de índigo. El siguiente paso, se mezcla la pasta de índigo con 15 litros de agua y se añaden todos los ingredientes mencionados previamente. Después, se deja reposar de 7 a 10 días y se checa el proceso de reducción de índigo mediante el tono de este mismo, que es un amarillento verde. Posteriormente, las prendas a teñir se mojan previamente con agua y después son sumergidas de 6 a 10 veces. La cantidad de veces sumergidas dependerá del tono que se busque en la prenda. Y por último, se escurren las prendas eliminando la máxima cantidad de agua y se dejan secar al aire libre para que se dé pie al proceso de oxidación. El proceso de desteñido de la mezclilla solía ser dañino para el humano debido a que el proceso de deslavado o lavado de ácido incluye un blanqueador llamado permanganato de potasio. La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tacto respiratorio, es decir, puede causar gran inquietud en aquellos lugares. Debido a el peligro que podía causar el permanganato de potasio, una empresa decidió utilizar una alternativa biotecnológica para el desteñido de la mezclilla con las enzimas lacasas. Estas enzimas en la industria textil permiten más eficiencia en el proceso de desteñido, es más sustentable y contrariamente no es contaminante. Las lacasas son un tipo de enzimas que permanecen en un grupo de oxidasas.
Las oxidasas son aquellas que catalizan una reacción de oxidación donde le dan trabajo al oxígeno molecular para que felizmente puedan estar recibiendo electrones. Además de los procesos de oxidación de bastantes compuestos, la lacasa muestra una gran especificidad para un número de compuestos no biodegradables y es por eso que se empezó a utilizar este proceso para los tratamientos industriales. Las maquiladoras de jeans tienen un gran impacto ambiental, pero también tienen un gran impacto económico. El impacto de hacer la mezclilla va más allá de lo ambiental. También afecta a una población económicamente, socialmente y afectan sus derechos humanos. De acuerdo con la Organización del Banco Mundial y su Departamento de Comercio, en México hay alrededor de 2 millones de personas trabajando en este tipo de industria. Los mayores problemas generados por la producción de los jeans tienen que ver con las condiciones laborales de los empleados y las repercusiones en su salud. En México, alrededor del 70% de las aguas superficiales están contaminadas por industrias como la textil. Los empleados aprovechan esta misma agua para su consumo y esto conlleva a grandes daños a su salud. Esto se debe principalmente a que en México ni el gobierno ni las industrias están obligadas a dar a conocer al público las descargas de aguas industriales. Esta contaminación causa que los habitantes cercanos incurran en problemas de salud. Esto, por supuesto, impacta de manera económica al gobierno, ya que se hace uso de recursos en el sector de salud que pudieron haber sido invertidos en otros sectores, si se hubiera hecho un uso correcto de los químicos. Aparte de las fuentes de agua, el trabajador mexicano termina en contacto con los químicos usados en la producción de los jeans porque participa en varias acciones riesgosas para su salud sin llevar protección o seguir protocolos de seguridad. Esto a largo plazo puede llevar al envenenamiento y otros efectos secundarios desencadenados por el uso de químicos sin protección. Es imposible ignorar el factor económico de esta industria, pero los problemas que causa tanto al medio ambiente como a sus empleados no valen la pena. Los empleados reciben un sueldo digno, pero a largo plazo su salud se ve deteriorada bastante. La responsabilidad de estos enfermos recae en el sistema de salud mexicano. Así que no. Este tipo de puestos de trabajo que involucran empresas contaminantes y que le dan poca importancia a sus empleados no es buena para el país. Para combatir el desecho indiscriminado de aguas residuales a cuerpos de agua, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, deben de exigir tanto a las empresas como al gobierno que den a conocer al público las descargas de aguas industriales. También estas descargas se deben de regular para evitar que contaminen más a los cuerpos de agua. La Semarnat debe de hacer un esfuerzo paulatino para que las compañías dejen de usar químicos tan contaminantes y se vayan a alternativas más verdes. Esto se puede hacer con beneficios fiscales o con multas. En cuestión de la salud y protección de los empleados, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, STPS, debe hacer una investigación para salvaguardar los derechos de los trabajadores y asegurarse que tengan medidas de seguridad buenas y dignas. Una solución viable sería el uso del láser para desteñir la prenda de mezclilla. Esto evita el desperdicio de billones de litros de agua y el uso de químicos contaminantes como el permanganato de potasio. El proceso de desteñido con láser consta de 3 etapas. La primera de ellas es el mapeo generado por computadora del área que será irradiada. En la segunda etapa se transmiten los comandos al sistema láser y en la tercera se procede con el desteñido láser. El éxito o el fracaso del desteñido dependerá de la interacción entre el láser y el material y de los distintos parámetros que conforman esta misma. En el caso del láser, los parámetros a considerar son la frecuencia de repetición, longitud de onda, densidad de potencia, entre otros. Por otro lado, el parámetro a considerar del material es el coeficiente de absorción. A lo largo de esta situación-problema hemos podido reforzar los conocimientos adquiridos en clase, tales como estructura de Lewis, geometría molecular y fuerzas intermoleculares. Este aprendizaje se debe a la aplicación de los temas mencionados previamente a una situación de la vida real, como lo es el uso de colorantes y químicos en la industria textil, precisamente en los procesos en los que se tiñe y destiñe la mezclilla. Además de aplicar y entender mejor los conceptos, hemos reforzado la habilidad de investigación, ya que para encontrar información de calidad se tuvo que hacer una amplia búsqueda
y uso de diversas fuentes como libros y artículos académicos y técnicos.